Bienvenido, bienvenida al capítulo 26 de la segunda temporada de Podcastinitis. Hoy vamos a hablar de algo que no tienes que hacer cuando grabas podcast y que mucha gente lo hace, y es editar en exceso. No pasa nada, eso lo arreglo luego en edición. Si eres de los que alguna vez ha dicho eso, escucha el capítulo 26 de Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Capítulo 26 de Podcastinitis. Hoy vamos a hablar de la edición, de ese aliado que se puede volver un enemigo si lo utilizamos en exceso, ¿verdad? El otro día veía un vídeo de estos en TikTok o en un reel de Instagram, creo que era, y me reí muchísimo porque era un tipo que estaba todo el día sentado en su casa y cantaba como una canción diciendo: estoy editando un vídeo, ahora voy a editar sonido, estoy editando no sé qué, voy a editar no sé qué, no sé cuánto. Y al final el tío se decía todo el día editando y su mujer le decía: oye, ¿te queda mucho para comer? Decía: no, es que estoy editando, hoy no voy a dormir la siesta porque luego tengo que editar. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Pues bueno, por esa razón, hoy en el capítulo 26 de Podcastinitis vamos a hablar de qué no tienes que hacer, o qué, mejor dicho, deberías hacer para invertir el mínimo tiempo en editar tus podcasts. Bueno, vayamos al principio. Lo primero se llama parálisis por edición, ¿vale? La parálisis por edición es eso que nos ocurre cuando hemos creado muchos contenidos, sean vídeos o sea, no sé, o sean audios, por ejemplo, como es el caso de los podcasts, y tenemos que editar tanto que decimos: "Uy, a ver, tengo que editar el audio de la entrevista que le hice a Manolo, que son 30 minutos, y ahora cuando eso lo tenga editado tengo que crear un vídeo, ¿vale? Para YouTube, que tendré que editarlo, montarlo un poquito, y además creo que también voy a tener que, claro, tengo que editar un vídeo en vertical, ¿no? ¿Verdad? Para el 1920 por 1080, para Instagram, para los Reels, las Stories, para TikTok. Bueno, para TikTok puedo utilizar el mismo, pero claro, voy a editarlo un poquito porque tendré que poner algún icono o algo para que la gente le dé al like, con una manita así, un dedo así señalando, ¿verdad? Y bueno, y además quiero hacer un pequeño vídeo de eso de 1080 por 1080 con un audiograma y con la transcripción mientras yo estoy hablando, para que eso, oye, para compartirlo en redes sociales. Pues bueno, pues eso se llama parálisis por edición. Solamente pensar todas las cosas que tienes que hacer respecto a la edición de un audio te impiden algo muy importante, que es crear contenidos para grabar futuros audios, ¿vale? El audio, cuanto mejor lo grabes, menos tiempo perderás editando. Esto es algo sencillo, ¿que sí? Bueno, pues grábatelo. Cuanto mejor grabes, perdón, cuanto mejor grabes, menos tiempo perderás editando. Y te digo perderás porque si algo puedes evitarlo, o sea, si puedes evitar invertir ese tiempo, no estás invirtiéndolo, estás perdiéndolo. ¿Cómo vamos a conseguir mejorar la grabación para tener que editar menos? Pues en primer lugar, disponer de un micrófono en condiciones. Nada de esos micrófonos que encuentras en Amazon, y que el micrófono, el antipop, el brazo y 2 entradas para el cine, vamos, te cuestan 60 euros. No, no y no. Yo te recomiendo que adquieras un buen micrófono, a poder ser dinámico, ¿vale? Si es con entrada XLR, mejor, ¿vale? Hay otros que son muy buenos también, de condensador, ¿vale? Y que te entran con entrada
con entrada de USB, con lo cual también es estupendo. Cuidado con los micrófonos de condensador, que hasta que les coges el punto son un poco gamberrillos, ¿verdad? En primer lugar eso, un buen micrófono. Luego, tener un buen equipo de grabación. Muchas veces nos olvidamos de que el que graba no es el micrófono. El micrófono lo que hace es recoger el audio. Quien graba es nuestra tarjeta de sonido del equipo que estemos utilizando en ese momento, ¿verdad? Entonces, dispón de eso, de un buen equipo. A ver, tampoco digo que tengas que aquí un Mac de 3.000 o 4.000 euros, ¿no? Pero bueno, oye, que sea un equipo que no se te quede ahí cogido, porque tenga... Mira, te cuento algo. Yo tenía antes un ordenador, ¿vale? Que me lo monté yo, es estupendo, tarjeta de sonido tremenda. Pero, oye, vino este problema con las tarjetas de vídeo, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues que tuve que ponerle una tarjeta de vídeo antigua. Bueno, pues no me iba ni la Audacity, que mira que Audacity es un programa sencillo, ¿vale? Pues el motor gráfico del ordenador hacía que se resintiera mi sonido por culpa de la tarjeta de vídeo, ¿vale? Entonces, ten un mínimo ordenador que esté compensado, ¿vale? Y con un buen micrófono tendrás el 50% del problema resuelto, ¿vale? Bueno, luego otra cosa es disponer de una buena conexión a Internet en caso de que hagas entrevistas. Porque tienes dos formas de grabar las entrevistas. Grabarlas con un Zoom, por ejemplo, o una plataforma así similar, viendo a la otra persona. Yo siempre recomiendo cuando haces entrevistas tener a la otra persona delante, ¿no? Porque, oye, pues así, oye, pues lo veis, hay un lenguaje no verbal, vas viendo si va bostezando, va diciendo esta entrevista debería de acabar ya, ¿verdad? Y bueno, entonces, si tenemos una buena conexión a Internet, lo más normal es que sea estable, con lo cual se capte de la mejor forma posible, de una forma regular, el sonido, ¿no? La otra forma de grabar sería a través de una plataforma como la que yo utilizo, que es Riverside FM. Riverside lo que hace es grabarte a ti en local y a tu entrevistado en local, desde su micrófono. Se va a grabar el sonido tal y como él se escucha, sin el paso sucio de Internet cuando te llega a ti. Y va a grabar su vídeo también, que también estas plataformas graban vídeo, Zencaster, ¿vale? Squadcast también. Aunque Zencaster tengo yo mis dudas de que grabe en local. Pero bueno, con Riverside lo que hace, oye, pues lo que hace es recoger ese audio en local tal y como suena en su ordenador. Y lo bueno que tiene esto es que no afecta la conexión a Internet, porque si en algún momento tú no estás escuchando a la otra persona, Riverside sigue grabando, ¿verdad? Bueno, otra cosa muy importante a tener en cuenta, y ya por último, es escoger el lugar donde vayas a grabar. No me vale cualquier sitio que digas, no, es que yo quiero grabar aquí porque es que me siento muy cómodo. Vale, es importante que te sientas cómodo, pero sobre todo graba en un lugar en el que no tengas, que no tengas excesivos ruidos, ¿no? Que no sé cómo explicártelo, pero que sea un lugar en el que además de sentirte cómodo, una vez que lo grabes no digas, es que está sonando la vecina llamando a Jonathan, ni ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, como te decía antes, olvida esa frase que tanto dices de, bueno, no pasa nada, y si no, luego lo arreglo en edición. No. El tiempo que gastas en editar lo que has grabado mal, no lo inviertes en crear contenido, que al final es lo más importante. Tú piensas que tu oyente, si escucha tus podcasts, es porque le interesa lo que dices. No creo que todos tus oyentes sean técnicos de sonido que dicen, oh, voy a escuchar el podcast de Paco o de María porque, wow, no veas que bien suena. Te escuchan por lo que dicen y no se cabrean por la calidad de tu audio, ¿verdad? De todas formas, yo hay algo que encuentro y que puedo hablar en siguientes capítulos. Hay algo que encuentro mucho y es una especie de miedo a que no sean perfectos los primeros capítulos. No importa. Si has decidido montar un podcast, lanzar un podcast, yo te aconsejo que lances el podcast, que prepares una buena intro, un capítulo 0, que tengas 3, 4, 5 contenidos ya preparados y que lo lances. Y poco a poco, oye, pues irás mejorando, ¿vale? Tú te fijas en un Mac de hoy día y no tiene nada que ver con el primer Mac que sacó Apple, ¿verdad? Bueno, y otra cosa a tener en cuenta son ciertos aspectos, porque, hombre, editar algo no estaría de más que echaras una pequeña revisión, ¿vale?
hay algo que tienes que tener en cuenta y es la ganancia, los ruidos de fondo, o sea, esa música que a lo mejor no has podido meter en directo porque no dispones, digamos, de la tecnología adecuada para insertar la intro, la música de fondo y dices, bueno, pues yo hago la entrevista, digamos, en bruto, a pelo, y luego lo que hago en el programa de edición es montarlo, ¿vale? Bueno, son cosas que se pueden disculpar, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes tu intro pregrabada y tu auto pregrabada y tú has grabado en condiciones tu podcast, yo te aseguro que es que tardas en montar ese episodio, vamos, apenas 5 minutos, ¿verdad? La ganancia es importante porque a mayor ganancia, para entendernos, el micrófono capta con más sensibilidad, ¿vale? O graba con más sensibilidad. De forma que si tienes una ganancia muy alta, pues te puede grabar los sonidos de... ay, no sé cómo decírtelo, los sonidos del aire acondicionado, los sonidos de, no sé, de cualquier elemento, de cualquier aparatejo que tengas en la habitación, un animalito, el viento, o sea, una puerta que se ha abierto, no sé, el mismo ventilador del ordenador, ¿verdad? Entonces, nada, eso, ten cuidado con esto, ¿vale? Porque, vamos, son detalles que puedes arreglar antes de la grabación. La ganancia, dirás tú, eso lo había escuchado yo. Bueno, pues sí, pues la ganancia es súper importante. Modula la ganancia antes de darle al rec, antes de darle a grabar. Ruidos de fondo, ¿vale? No hace falta que te forres de almohadillitas de estas, de pantallas acústicas de estas tú, el lugar en el que grabes, pero sí que tengas dispuestas 2 o 3 delante, 2 o 3 a los lados, 2 o 3 detrás, de forma que no haya reverberación en la sala desde la que estés grabando. A ver, y ahora te cuento, por ejemplo, cómo estoy yo grabando este podcast. Este podcast lo estoy grabando desde una Rodecaster Pro 2. Hablé hace unos capítulos ya de ella, que me permite tener una entrada de micrófono, que es desde el que te hablo. Puedo bajar el volumen de grabación del micrófono, puedo subir el volumen de grabación de la música, que también me entra por aquí. Y bueno, y aparte de efectos y de 1000 historias y de enrutamientos que tiene, lo que hago es pasar todo mi sonido a través de este estudio de grabación, que lo tengo conectado por USB-C con uno de los ordenadores. En ese ordenador tengo el Adobe Audition, que me está grabando, aunque también podría grabar con Audacity, con cualquier programa. Aunque también el Rodecaster me permite también grabar desde un botón aquí maravilloso que tiene que poner rec, pero bueno, yo prefiero llevarlo todo al ordenador porque así no tengo luego que ir sacando la tarjeta SD de la Rodecaster para meterla en el ordenador, etcétera, etcétera. He grabado también sin la Rodecaster Pro. Lo que utilizaba antes era una interfaz virtual de audio, una pasada, que se llama Voice Meter Bananas, y desde aquí lo que hago es que todo el sonido que entra al ordenador y que sale del ordenador va enrutado, con lo cual puedo meter el sonido del Zoom, meter sonido de música, con cables virtuales, Si quieres saber más información sobre eso, me escribes a santosgarrido.com o me mandas un mensaje a través de LinkedIn y bueno, ya te cuento a ver cómo te puedo explicar, si no dispones de una Rodecaster Pro o de una Rodecaster Pro 2, cómo puedes tener una interfaz virtual de audio. Y hasta aquí el capítulo 26 de Podcastinitis. Muchas gracias por llegar hasta este punto del capítulo. Te espero en santosgarrido.com. Tengo muchísimos contenidos que estoy seguro de que te van a ser de muchísima utilidad, tanto a ti como a gente que conozcas que pueda interesarle mucho todo este mundo del podcasting, este ecosistema del audio digital, del nuevo formato que está pegando muchísima caña y que está compitiendo de tú a tú con el vídeo. Te espero en el siguiente capítulo. Sabes que puedes buscarme en cualquier plataforma de podcast habitual, en mis redes sociales. Sígueme allá donde me escuches y estarás al día de todos mis contenidos. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis.